Lo que primordialmente estamos analizando son los aportes que la economía de la salud puede hacer a la toma de decisión política. Y cuando pensábamos, obviamente, en esta primera conferencia, cual iba a dictar Ginés González García, obviamente no podíamos tomarnos la tranquilidad de decir vamos por el andarivel general. Algo diferente teníamos que pensar porque sabemos de la capacidad como para darnos una visión permanentemente de otro costado de lo que es el paradigma común. Desde ese lugar, en un espacio en donde analizamos aportes de la economía, la decisión política para la salud, obviamente lo que le pedimos es algo que consideramos que iba a contracorriente, pero que iba a ser finalmente, positivamente, retroalimentario de lo que estábamos pensando, y era qué es lo que brinda la salud al desarrollo económico y social en nuestro país. Desde ese lugar, esperamos que con la experiencia de Ginés, el cual ha desempeñado múltiples cargos de alta responsabilidad en tiempos en los cuales esa responsabilidad tenía que ser ejercida con capacidad y creo que con el coraje como para llevar adelante la organización de la salud en nuestro país, creíamos que estábamos ante la persona ideal para darnos esa visión. Iremos escuchando y analizando cuál es el impacto y el aporte que la salud hace para el desarrollo social y económico en nuestro país. Ginés, maestro, muchas gracias. Hace unos cuantos años, cuando yo me dedicaba a esto antes de ser un diplomático de carrera, como me pasa ahora, pero teníamos unas discusiones tremendas, ¿no? En el sentido que siempre nosotros éramos los de la salud, los de los sectores sociales en general, pero en el caso de la salud en particular, como los gastadores, la gente que en realidad había que hacernos caso porque defendíamos un valor importante como es la salud, pero que de ninguna manera dejábamos de ser considerados casi como una especie de mochila en contra del desarrollo. Es decir, el gasto en salud se tomaba como verdaderamente como un gasto improductivo y de algún punto de vista nosotros hemos tratado muchas veces como los gastadores, más allá que muchas veces esto también se asentaba en una importante irracionalidad del sistema nacional que existe en la salud y que todo los inicios de la economía de la salud tienen que ver con eso, con ver cuando se produce la estampida del gasto. Es decir, el mundo antes creía, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, que los sistemas de salud en verdad fueron hechos, además, particularmente casi todos ellos, particularmente los europeos, para darle a la población todo lo que estaba disponible. Es decir, era una idea de dar acceso universal a la gente dentro de lo que era, obviamente, una conciencia social solidaria, como correspondía al final de la guerra, y todas las mejores motivaciones que generan este tipo de circunstancias. Sin embargo, rápidamente esto se vio que si bien los sistemas fueron hechos para darle todo a todos, no era tan fácil. Es decir, o que había que restringir el todo en todos o en los tipos de provisiones que se hacían. Entonces, ahí salió toda una cuestión de ver cómo controlamos el gasto, y yo creo que el origen de la economía de la salud tiene que ver con eso, tiene que ver centralmente con ver cómo se controlaba el gasto. La cuestión se fue desarrollando y en las circunstancias que tenemos hoy, en esta pelea que yo decía que tuvo bastantes años, con respecto a si es o no una inversión, si es un gasto improductivo, si el esquema de la determinación de las prioridades para la asignación del recurso, que finalmente eso es el aporte grande que le hace la economía a la decisión política, cuando vos no todo podés hacer, es importante tener un esquema asignativo que te dé un soporte de donde en realidad una cosa que es ilimitada, como es el recurso que vos tenés, te va a dar más rendimiento social. Y esto creo que básicamente lo que debemos hacer o deben hacer todos los que hacen política. Después viene otro tipo de eficiencia que tiene que ver con hacer eso de la mejor manera, y bueno, eso es una eficiencia de tipo técnica, pero la clave de la política es decir dónde nosotros debemos tener la mejor asignación de los recursos.
Esta discusión empezó fuertemente y costó bastante. Yo creo que hubo unos cuantos personas que fueron muy importantes. Algunos que hablaron de la economía de la salud, Arrow, y a mi modo de ver, sin ser un economista típico de la salud, el tipo más importante en esto desde el punto de vista del cambio del concepto cultural de que la salud es mucho más que un gasto, fue Amartya Sen. Yo creo que Amartya Sen ha determinado con su pensamiento muchísimo de lo que se considera en este momento que además usted tiene que pensar, más allá de lo que decía recién el ministro Goyán, la salud es la actividad económica más importante del mundo. No hay ninguna actividad económica en el mundo que se lleve un porcentaje del PBI como el pedazo de la torta que se lleva la salud. Pero además tiene otra característica. Es un crecimiento que va mucho más allá del crecimiento económico del mundo. Si al mundo le va bien, salud se agranda más de lo que se le va bien al mundo. Y si al mundo le va mal, en el sentido que no crece, salud no se retiene. Es decir, ese crecimiento es aparentemente irreversible, tiene fuerzas de todo tipo, muchas de las cuales tienen que ver con esto que viene diciendo ya recién. Hay una gigantesca explosión mundial con lo que son los nuevos medicamentos, pero los nuevos medicamentos son muchísimos. Hay 20 o 30 que están en el mercado, pero hay 400 moléculas por salir. Eso va a generar un caos donde ya prácticamente para muchas patologías y para muchos países, aún países que tenían liderazgo y que tienen una conciencia social absolutamente solidaria, ya están haciendo todo tipo de garabatos, desde lista de espera hasta cosas por el estilo, de manera tal que el acceso universal preconizado durante años no pudo hacer. Entonces, si nosotros pensamos que la actividad económica más importante del mundo es la salud, o si pensamos que la empresa más grande que tiene Europa es el Servicio Nacional de Salud inglés, ustedes se dan cuenta que no se puede decir que esto no es parte del desarrollo, es parte de la actividad económica. Y la actividad económica naturalmente tiene que ver con el desarrollo. Unos años atrás también hubo una teoría fuerte que decían que en realidad la salud en verdad era consecuencia del desarrollo económico. O sea, que las grandes cosas que habían pasado en el cambio de la salud de la humanidad se debían mucho más a los cambios económicos, a los cambios de la producción de alimentos, por ejemplo, determinante fundamental de muchas de las epidemias del pasado, a los cambios de transporte, porque permitían que las hambrunas se superaran porque los alimentos iban de un lado al otro cuando se hizo el sistema de transporte, o a los cambios ambientales, que van desde la época de Roma. Muchos dicen que Roma fue mucho más grande que por sus legiones, por sus ingenieros que secaron los pantanos y terminaron con el melodía. Entonces, en este sentido, la idea de que el desarrollo, inclusive la salud como parte del desarrollo, tenía mucho más de dependencia de factores extra sistema de salud, una idea muy imperativa. Nosotros creemos que, sin perjuicio que es cierto eso, y ahorita la teoría de los determinantes y todas las cosas que ustedes saben, la idea de tomar a la salud como inversión se sustenta y que en verdad no hay ningún librito de primero inferior que no diga que hoy en la civilización del conocimiento no sea el conocimiento el gran motor del crecimiento. Hoy el conocimiento, y por eso el impacto educativo y los esfuerzos que se hacen para educación, etcétera, etcétera, tiene que ver con esto. Ahora, el conocimiento, ustedes saben, tiene un problema, demora mucho en llegar a los individuos. Cualquiera de los que estamos acá tenemos 15 o 20 años de conocimiento, y no quiero mirar a algunos que han repetido varias veces, ya tienen más años. No te pide. Pero es cierto, o sea, hay mucho. Entonces, ahí es donde empieza, en esta teoría de desarrollo, a sustentarse la salud como inversión. En primer lugar, es de perogrullo, pero un pueblo sano tiene más productividad. Eso es clarísimo. Cuando además ese pueblo tiene diferencias muy importantes de nivel educativo, es obvio que para una clase social la productividad casi solamente, más que la productividad, la posibilidad de reinsertarse o de insertarse, aunque sea marginalmente en el mercado laboral, la da justamente tener buena salud. Es decir, cualquier trabajo físico de baja calidad, si no tienes salud, no te puedes insertar. Por otro lado, a este enorme esfuerzo educativo que decíamos que se han hecho, la salud le da mucho más duración. Primero, es más fácil estudiar cuando tenés buena salud, o aprender o incorporar conocimiento, pero sobre todo esa inversión que hiciste, ese valor agregado que tenés que hacerlo rendir, claramente en la medida en que tiene un tiempo de duración mejor, porque le preservás
al individuo por más tiempo y más sano, y eso también es parte de esto de la inversión en salud. La salud tiene una característica particular. Uno no nace con capital en el bolsillo, ¿no es cierto? Más allá que el pan va por brazo, no, pero no hay un capital ni físico ni financiero. Sí, en cambio, tiene un capital de salud. Tiene un stock de salud grande. Después de ahí en más, vivimos perdiéndolo todos los días un poquito, pero en realidad el stock inicial es fuerte. Y tiene algunas características. Por un lado, es reparable ese capital. Estoy hablando a propósito en términos económicos, pero se dan cuenta, es reparable. Ahora, sí tiene también otra cosa, no es renovable. De manera tal que si bien lo puede reparar, no lo puede renovar. Quizás esto me diría alguno, bueno, pero con las clonaciones, lo que se avanzó en los últimos 10 años, uno podría decir que uno podría tener una especie de muleto de uno mismo, donde tomara el riñón o tomara la articulación, como me pasara a mí dentro de pocos días, o algo de uno, pero que estuviera sanito. Quiero decir con esto que la idea esta es posible, pero es cierto, por otro lado, digamos, para no entrar en ciencia ficción, que es verdad, tenemos un stock inicial importante y después una idea que tenemos que conservarlo, pero que es reparable, pero no renovable. Ahora, la salud entonces tiene que ver con el desarrollo, porque como dije, un pueblo sano trabaja mejor, tiene más productividad, la productividad de la economía es mejor con un buen estado de salud. Obviamente todos sabemos cuál es el círculo de enfermedad y pobreza y enfermedad, es decir, un pueblo enfermo o un individuo enfermo tiene una descapitalización muy fuerte, no solo desde el punto de vista de la salud, sino desde el punto de vista económico, de manera tal que hay todas unas características de la salud que determinan esto de que sea parte del crecimiento económico. Es el crecimiento económico, porque les volví a decir, es un sector brutal de la economía, con lo cual nadie puede negarlo, que es el crecimiento económico, porque el desarrollo de un país, y de hecho hay ciudades que viven de la industria de salud, hay ciudades de Estados Unidos, qué sé yo, que tienen en su sector salud, Houston, además del petróleo, todos saben que vive mucho de la salud, de hecho algunos países han intentado que sea la salud señera también en esto, en el caso de Cuba, por decir un modelo distinto desde el punto de vista de la organización política o de la propia ideología. Es decir, es una actividad económica. Ahora, también es cierto que hay consideraciones serias. Es decir, uno, si fuera solo estas cosas que yo digo, de por qué, la verdad no tendría sentido invertir, o no le puede llamar a uno inversión en salud al gasto, cuando el gasto se hace, supongamos, en una persona anciana, como todos sabemos que se hacen muchos gastos en una persona anciana. Es decir, por esto quiero decir que no todo es dentro del análisis de la economía, que hay esquemas de valores, esquemas de organización de las sociedades. Ninguna sociedad ha aceptado públicamente que alguien que simplemente porque no tenga dinero se muere, o que por ser pobre no tenga atención, aunque en la realidad en algunos lugares sucede. Obviamente la idea de las democracias universales es esa, es decir, el acceso que puede estar restringido a algunos otros tipos de productos o de bienes, pero no a la salud, por lo menos en principio. Entonces, en este sentido, claramente hay algún resguardo con respecto a esto. La inversión que yo les decía que se hace en educación y en conocimiento, piensen ustedes, yo me agarro la cabeza a eso, porque cuando yo digo que Corea del Sur tiene 100.000 estudiantes haciendo doctorado en Estados Unidos, y nosotros, no quiero decir el número, pero el mínimo, pero nosotros, al decir digo nosotros, digo casi toda América Latina, no solo, es decir, uno se da cuenta cuál es, cómo están tomando de distinta manera los temas de la inversión, el desarrollo y el futuro, por qué invierten como invierten en salud y en educación. Porque además son primos hermanos, es decir, es muy difícil analizar la inversión educativa si uno no hace la inversión en salud y muy difícil justificarse. Tienen una diferencia. Uno de los esquemas que tenemos en las economías modernas de nuestro país y de casi todo el mundo, parte de lo que leemos en los diarios tiene que ver con eso, es la terrible diferencia. O sea, la economía nunca fue más exitosa para generar crecimiento como en los últimos 30 años y nunca fue menos exitosa para distribuir como en los últimos 30 años. Y eso está siendo casi el karma del capitalismo, en el sentido que su propio enemigo es algo que determina el capitalismo y no es otra ideología, no es otra construcción económica. Y esto, en realidad,
exige hoy la presencia mucho más fuerte del Estado como reasignador social. Y el Estado, la verdad, que no le va tan bien como reasignador social, porque tiene bastante problemas para reasignar. Lo hace o lo trata de hacer con educación gratuita, y lo hace, para mi modo de ver, con más efectividad, por lo menos inmediata, con la salud. Es decir, cuando vos financiás públicamente un buen sistema de salud y un acceso universal, como Argentina tiene, con 1000 defectos, somos todos parte del sector, podemos hablar de sus críticas mucho tiempo, pero nadie puede decir que la concepción de nuestro sistema es un acceso universal, que cada día buscamos que tenga más y mejor acceso, y que además el acceso hace hasta cosas que son impensadas en otros lugares, como el caso de los medicamentos, los programas, materiales, etcétera, etcétera, que bueno, son formas también de distribución, no solo de distribución de equidad, son también de distribución de acceso, de dinero, porque evidentemente cuando uno le provee servicios como los educativos gratuitamente o medicamentos gratuitamente, naturalmente es, vuelvo a decir, además una distribución de equidad, una distribución de dinero. La salud no se discute que es parte del desarrollo humano, y tampoco se discute que salud y desarrollo tienen mucha sinergia. Ahora, hay una cosa que es importante. La salud y el desarrollo humano se potencian con políticas públicas. Es decir, no es una generación espontánea, no es el mercado el que determina nada de esto. Las políticas públicas realmente hacen que salud y desarrollo humano se desarrollen muchísimo más. Y esto es muy importante para todos los habitantes del país, pero mucho más para los pobres. Claramente, el desarrollo de algunos sectores sociales hoy tiene muchísimo que ver con políticas activas que, primero que nada, que hagan inclusión, que debe haber pocas inclusiones más feas que alguien que porque no tenga dinero no tenga acceso a la salud, o debe haber pocas, para hablar de otro valor que es la libertad, pocas cárceles peores que un tipo que por estar enfermo no pueda salir de la enfermedad simplemente porque no tiene dinero. Entonces estas cosas fuertemente son cosas que realmente tienen mucho que ver en la sociedad. Y esto abona la teoría del capital humano, lo que yo les decía de los estudios. O sea, hoy se habla mucho del capital humano, de cómo, por ejemplo, se dice que una de las ventajas que tenemos todavía los argentinos es que tenemos un capital humano, un stock de capital muy fuerte, por lo que fue las leyes educativas, el acceso universal, las cosas que esperamos. Lo que tenemos verdaderamente no solo lo que los economistas decían hace muchos años, que el crecimiento se debía básicamente a la cantidad de población y a la capacidad de ahorro de esa población, sino que ahora claramente a la cantidad de población y la capacidad de ahorro de esa población fuertemente aparece la idea de la calidad de esa población. Ese capital, que es el capital humano, ese talento humano, como se llama ahora, hace y ha sido siempre así. Por eso Grecia fue Grecia, por eso Roma fue Roma, por eso Florencia fue Florencia. Tenían un capital humano distinto de lo que eran los capitales de la época. Y eso hoy claramente está puesto en cualquier teoría de desarrollo como una ventaja muy, pero muy, muy importante. Y de esa ventaja, y acá lo repito, la idea de salud, conservándola, preservándola, cuidándola, haciéndola más duradera para que tenga más rendimiento en el tiempo, hace en la vida de cada uno, pero por supuesto con ese capital educativo, hace entonces a lo que decimos que es de salud y desarrollo humano. Y en consecuencia por todas las cosas que decía antes, o sea, salud es, como dije antes, es causa, es parte y es consecuencia. Claramente todo lo que sea novelo determinante, etcétera, etcétera, no voy a hablar de eso, pero la salud se mejora fuertemente con muchísimas cosas que están fuera del sistema de salud y por supuesto fuera del sistema de atención de las enfermedades o del sistema de salud de la población. Y en esto ya no hay discusión. Entonces, vuelvo a decir, la salud es un elemento determinante del desarrollo económico y también del desarrollo social. Estoy hablando de desarrollo económico como desarrollo humano, o sea, estamos hablando de un poco lo que necesitan las sociedades contemporáneas, donde yo creo que las desigualdades son el enemigo fuerte que tiene las sociedades contemporáneas, aún las más exitosas. Tienen hoy bolsones dentro muy fuertes, ustedes lo ven. La tendencia de la economía mundial no cambia, es acumulativa y hace que cada vez la concentración o la diferencia entre lo que tienen y lo que no tienen sea más brutal. Y eso yo creo que tiene que ver con muchas de las conflictividades que estamos viendo hoy en el mundo, inclusive en nuestro país. No es la única, pero no dejemos de pensar que es importantísimo. Y en esa conflictividad nosotros somos causa de mejorar ese desarrollo, nosotros
salud, somos parte del desarrollo y somos consecuencias. Y además creo que somos un elemento central de esa lucha, una lucha que va no solo por mejor salud de la población, sino por obviamente un desarrollo humano armónico, un desarrollo que integre, un desarrollo que no tenga excluido, un desarrollo que potencie lo mejor de cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que quiere hacer la AES desde hace mucho tiempo? Yo a veces pienso bastante en la AES, tengo la suerte que hace 24 años que me invitan a conversar acá. No, yo pienso muchas veces qué cosas hicimos bien, qué cosas hicimos mal o qué cosas deberíamos hacer. Creo que presencia hemos tenido, ¿no? A veces la frontera que hay entre la política y la gestión, que es una de las cosas que siempre quisimos modificar, la hemos mejorado, pero no sé si como hubiéramos querido. Pero bueno, hemos tratado siempre de romper esa frontera, no solo entre la política y la gestión, sino entre la ciencia y la práctica, bueno, entre los economistas y los médicos, entre las distintas profesiones que a veces, estamos hablando siempre de trabajo en equipo, pero a veces nos cuesta bastante trabajar en equipo. Y creo que esa frontera ha sido entre la academia y la práctica, pero ha sido y es la razón central de nuestra organización, y es también claramente un tema, como dije, que nosotros somos locomotora del desarrollo, pero somos también parte de ese tren del desarrollo y por supuesto también somos consecuencia de ese desarrollo. Ahora bien, el tema que nos reunía ahí es salud y su aporte para el desarrollo social y económico. Escuchamos la conferencia, es un momento como para conversar, relajados, entre amigos y poder aprender entre todos. Con lo cual, quien tenga algún aporte, propuesta, pregunta, invitado a hacerla. ¿Quién rompe el hielo? Lo rompo yo. Bueno, Ginés, hay una pregunta relacionada con lo que es organización de servicios, por ejemplo, y lo que es este paralelismo que se produce entre la actividad económica, productiva y la actividad sanitaria. Encontramos que la población mayoritaria, cuando está dentro de la edad económicamente productiva, se encuentra que el funcionamiento de los servicios está en paralelo, por ejemplo, en lo que es a su desempeño laboral. Y que eso justamente quizás, no para la atención episódica del evento agudo, pero sí para la atención continua, genera una dificultad para acceder a la salud en ese momento en que uno es productivo. Desde lo que es organización de servicios de salud, ¿cómo deberían a futuro ir adaptándose a esa situación de poder brindarle cuidado continuo a aquellas personas que están en edad económicamente activa? Termina de pedir un plan de gobierno, así que todo en 5 o 10 minutos. Qué bueno. Gracias, menos mal que no parece No, obviamente lo que dice Alejandro es el gran desafío, ¿no? Además, no solo no tenemos resuelto nosotros, sino en verdad el mundo está con mucha complicación con eso. O sea, parecería ser que la vieja receta que pregonamos y decimos sigue siendo la más eficaz, la más eficiente y la más valedera, pero la vieja receta es obviamente la atención primaria, pero con otro enfoque, un enfoque no solo vinculado, como bien dijiste vos, con la patología aguda, sino con la multipatología, con la patología crónica, y sobre todo con un esquema de seguimiento, no solo de derivación en red de ida, sino de seguimiento de vuelta, que incorpora otro contenido, incorpora cuidado domiciliario, incorpora esa parte del sistema de atención primaria muy no solo comunitario, sino casi intrahogareño, ¿no? Algunos países, o algunas regiones de esos países, yo conozco algunas experiencias, les ha ido bastante bien. El problema es que yo lo que veo en Argentina, eso que por supuesto seguramente alguno que yo no conozco lo está haciendo, es que es muy difícil vos no tenés un soporte informático, hacer un seguimiento de pacientes. Si vos no tenés psicología clínica, ambulatoria, ¿cómo se dice? Es muy complicado, salvo un lugar que sea un lugar regional, un centro de salud, donde, bueno, por valentía de los profesionales o por mística conocen uno a uno a los pacientes, pero para hacer un sistema, la verdad que no veo que sea fácil si no tenemos ese soporte, que además,
a mí me da vergüenza, porque ¿viste? Hablar de esto, habida cuenta de todo lo que ha pasado con los sistemas informáticos en el mundo, y nosotros tenemos la edad de piedra el sistema informático nuestro, porque ¿viste? Del siglo XIX, nosotros estamos en los palotes. No estoy hablando de elecciones, estoy hablando de... No, pero en serio, es horrible, ¿no? Hay algunos lugares que no son así, yo sé que tienen otro desarrollo, y por supuesto seguramente será un ejemplo hermoso. Pero en términos generales, uno puede ver tecnología de última generación en todo el resto del hospital, pero no en el sistema informático. El sistema informático es muy complicado, y cuando además lo tenés una cultura que le juega en contra y que no quiere ser humana, con lo cual, si está y más o menos posible, funciona menos de lo que debería estar, porque tampoco se ha hecho ni el cambio cultural, ni el agrandamiento, y las cosas que todos sabemos que son difíciles de hacer en el sistema, porque el sistema es muy conservador, no es fácil hacerle cambios, pero lo que pasa es que no está pasando por encima la propia realidad, porque viene la patología como viene la demanda como viene, está muy insatisfecha, hay una insatisfacción importante. El problema no es solo el gasto, el problema, el gasto es por supuesto lo que más hace que nos peleemos con los amigos de economía, pero no es el gasto, el problema es el estancamiento de los resultados y la insatisfacción de la gente. Y contra eso, creo claramente, y lo dijimos siempre y lo tratamos de hacer, que el eje de la organización de todo el sistema a través de atención primaria es lo que mejor funciona, que además no inventamos nada, pero lo que pasa es que no lo terminamos de hacer como se debe hacer. Yo a veces me parece que es más una rutina de estos encuentros que una acción valedera, y con la parte que me toca a mí de responsabilidad, ¿no? Ahí aparecen las preguntas, vamos. Allá. Hola, buenas noches. Yo soy Carla Bisotti, yo estoy a cargo del programa de vacunación del Ministerio de Salud, y en relación un poco al contexto y a lo particular de las vacunas, deben ser una de las herramientas más costo efectivas que hay, pero cuando uno lo pone en el marco también, cuando Ginés asumiste vos en el Ministerio, no había vacunas porque no había presupuesto. A partir de ahí se generó una política de Estado con una priorización y un aumento de casi el 2000% del presupuesto. Y cuando nosotros analizamos, de hecho en 2005 se incorporó una dosis de hepatitis A porque no había presupuesto, en una visión muy costo efectiva, y después se demostró que ahora Argentina invierte en la prevención de la enfermedad lo mismo que atendía a las personas enfermas en vacunar a los niños, con todo el contexto de la productividad. Y nosotros con Tomás Pipo, desde la Dirección de Economía de la Salud, y fuimos trabajando en generar estudios costo-efectividad, rotavirus, neumococo, el de hepatitis A. Y una de las cosas que vos contabas en relación a rotavirus es que la costo-efectividad en la gente pobre es muchísimo más importante que en la gente con altos recursos. No porque tengan que gastar más plata, porque gastan más los ricos, pero el gasto catastrófico es para los que tienen el nivel económico más bajo. Entonces, en este contexto y en lo que pasó con hepatitis A y todo, un poco la preocupación es, en este contexto mundial también, como ves vos, el tema de sustentar, de que sea sustentable, seguir invirtiendo ese presupuesto si en el país no nos sigue yendo bien desde el punto de vista económico, y un comentario en relación a esa política sanitaria. Carlita me tutea porque fuimos juntos a la escuela, ¿no? Bueno, antes que nada, niego terminantemente que la situación económica sea delicada, ya te digo. Che, no, lo que puedo decir, Carla, es, a ver, el tema es cómo decidir. Si decidís qué entra y qué no entra, de una manera colectiva, comunitaria, con un cierto consenso, como algunos países medio básicos, el Reino Unido hace así. ¿Qué se hace? ¿Qué no se hace? Es una discusión pública, aceptada, escrita, en el libro blanco, todos los años. No vamos a hacer diálisis después de tal cosa. Lo hace. Lo hace. A mí me parece que en Argentina no estamos para eso, porque además hay un marketing muy fuerte basado en determinadas características que los propios proveedores hacen sobre los derechos habientes y hacen presiones que son absolutamente imposibles de frenar. De todas maneras hay muchos ejemplos, pero el ejemplo que realmente desbanca, el ejemplo que da vuelta a la historia es esta nueva generación de medicamentos. Y si nosotros
no cambiamos la historia, pero hoy están diciendo nosotros, ¿cuál es el problema de los países centrales? Hoy están teniendo problemas en pagarlo. ¿Pero qué te dicen? Bueno, nosotros en realidad vivimos de la patente. O sea, el conocimiento privatizado, más allá que se haya desarrollado, como decía Goyan, en una estructura pública, el conocimiento está privatizado. La privatización del conocimiento son las patentes. Y como tal, cuando tenés un nicho, tenés una enfermedad que además no tiene alternativa, yo siempre, alguna vez lo dije, los medicamentos no tienen precio, se lo ponen. Y en este caso les ponen lo que se les ocurre, como sabemos en cualquier lugar con la modificación de precios. Es una gigantesca extorsión mundial, esto no es. Yo me acuerdo cuando fueron las LNH, bueno, las dos grandes, sobre todo cuando fue gripe aviar, antes que yo estaba en el ministerio, yo traté, inclusive con el ministro de Estados Unidos, todo, decir, estamos en un riesgo mundial, ¿cómo vamos a tener un tipo con la patente, Tamiflu, el tipo tiene la gallina de huevo de oro y le matamos toda la gallina a lo de Asia, y este que tiene la gallina una sola, se lo dejamos vivir. Digo, creo que tiene que haber un movimiento mundial porque no es sostenible, no hay ninguna manera de sostenerlo. Y entonces esto implica una acción colectiva, no la puede hacer solo la Argentina. Pero con ese esquema de patentes no es pagable, la cuenta no es pagable. Después vienen todas las otras, de la carga de enfermedad, más grande, bueno, eso todo es cierto y todo, por supuesto, implica más impacto, pero no hay nada ni que se le parezca a esto, como bien decía Goyan, que tuvo una sola droga, te quedas sin presupuesto. Pero no, lo que viene no va a ser fácil. Ahora, como siempre pasa, nunca te sobra plata. El tema es que si no es fácil, con más razón tenés que ser racional, tenés que utilizar bien los recursos, tenés que asignar bien, tenés que empezar a decir que todo no se puede. Pero no es poco cambio cultural, porque fíjate cómo cambió el marketing de hoy de los productos. Los médicos ni sabemos que nos enteramos por los diarios, y habitualmente se enteran primero los familiares de los enfermos, que son los que están organizados por el propio laboratorio la mayoría de las veces, y hace una presión que es insostenible. No sabes si el laboratorio, yo he estado registrado estos días, es una cosa horrible, pero bueno, tuve que aceptarla porque es un escritor argentino que, bueno, tiene una esclerosis lateral amiotrófica, todos sabemos lo que son las enfermedades estas de la disminuye, bueno, que aparece un laboratorio que ni se presentó todavía a la FDA, diciendo que tiene algo, no se presentó a la FDA. Yo me dediqué a tratar un laboratorio, el laboratorio me dijo, usted que es el ministro, ¿por qué no se autoriza que lo importemos a Argentina? Bueno, no voy a contar los trámites, pero no te puedo decir la cosa que hicimos, porque claro, la familia dice, lo único que hay en el mundo, si bien no tiene constancia, no tiene verificación, no tiene nada, y es difícil, y bueno, se juntó la plata y todo, y estos días está empezando el tratamiento, ojalá que funcione, pero es impagable de cualquier manera. Acá se hizo una colecta casi universal para pagar esto. Pero de estos ejemplos todos los días tenemos. Y vuelvo a decirte, no está bajo el control de los gobiernos, ni siquiera control, ¿cómo decir?, de la sabiduría convencional médica. Esto viene por otro lado. Y es mucho más rápido. La presión inmediata sobre que hay que pagar.